Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2024. Bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Karen Bielma y es para mí un honor presentar el tema Diagnóstico y manejo de incompetencia cervical, presentado por la doctora Yoali Esteves. Buenas tardes, soy la doctora Yoali Danira Esteves Fuentes, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy les voy a presentar la monografía titulada Insuficiencia ísmico-cervical, diagnóstico y manejo, misma que fue coordinada por la doctora María Lilia Favela García, residente de tercer año, y supervisada por el doctor Mario Rodríguez Bosch, subdirector de Ginecología y Obstetricia. Como objetivos de la siguiente monografía tendremos definir el concepto de insuficiencia ísmico-cervical, conocer el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia ísmico-cervical, aprender la forma correcta de realizar el tamizaje y los pasos a seguir posteriormente, identificar el tratamiento adecuado, ya sea médico o quirúrgico, acorde al escenario clínico, y describir las diferentes técnicas quirúrgicas existentes para la colocación del cerclaje. A manera de introducción, comenzaremos por establecer la irrelevancia de este tema. Hablar de insuficiencia ísmico-cervical nos lleva forzosamente a hablar del parto pretérmino, ya que son dos temas que están íntimamente relacionados. Recordemos que de acuerdo con la OMS, el parto pretérmino o nacimiento pretérmino se define como cualquier nacimiento antes de las 37 semanas de gestación o antes de las 259 días desde la fecha de última menstruación, dividiendo a su vez los pretérminos extremos en aquellos nacimientos menores a las 28 semanas, muy prematuros los nacimientos entre las semanas 28 y 31, y pretérminos moderados o tardíos entre los nacimientos entre las semanas 32 y 36.6. Al año nacen alrededor de 15 millones de niños prematuros, teniendo una incidencia de alrededor del 5 al 18%, siendo en su mayoría nacimientos entre las 32 y las 36 semanas de gestación con un 84%. Es importante mencionar que el parto pretérmino es la primera causa de muerte directa en menores de 5 años, contando en 2019 tan solo con 1.1 millones de muertes, seguido de las infecciones del tracto respiratorio inferior y los eventos intraparto. Actualmente se considera el parto pretérmino como un síndrome más que como una condición aislada, dado que puede ser inducido por uno o varios mecanismos que interactúan entre sí. Dentro de estos mecanismos podemos encontrar las infecciones e inflamación, la insuficiencia ísmico-cervical, malformaciones uterinas, trastornos vasculares y la sobredistensión. Como podemos observar, la etiología es muy heterogénea, por lo que ha sido difícil establecer un adecuado método diagnóstico, al igual que terapéuticas preventivas. De acuerdo con la literatura, existen múltiples factores de riesgo para parto pretérmino, dentro de los cuales destaca la presencia con un mayor impacto de la longitud cervical menor a 25 milímetros, incrementando el riesgo hasta 5.9 veces más en comparación con el riesgo promedio. En cuanto a los predictores de parto pretérmino, se han desarrollado herramientas que, con el fin de predecir el mismo y realizar una intervención oportuna. Para esta plática nos centraremos en aquellos predictores relacionados con la incompetencia ísmico-cervical, los cuales corresponden principalmente a la longitud cervical y la elastografía. Ahora que ya conocemos la importancia del tema, entraremos de lleno a hablar de la insuficiencia ísmico-cervical. Existen diferentes definiciones por los colegios internacionales, sin embargo, todas convergen en el mismo punto: la dilatación cervical indolora en ausencia de trabajo de parto. En cuanto a la epidemiología mundial, se ha reportado una incidencia del 0.5%, siendo responsable de alrededor del 10% de los partos pretérminos, y ocurre en el 8% de mujeres con pérdidas recurrentes en segundo trimestre e incrementa el riesgo de parto pretérmino 1.1 veces más en comparación con el riesgo para la población general. En cuanto a la epidemiología institucional, podemos observar que en lo que va del 2024 hemos tenido 663 partos pretérmino, siendo el 2018 el año en el que más nacimientos pretérminos se registraron, con un total de 841, correspondiendo a un porcentaje del 20% en los últimos 7 años. En cuanto a los cerclajes colocados en el instituto, en los últimos 7 años han sido un total de 239, siendo 2019 el año en que más cerclajes se colocaron. Del lado derecho observamos el gráfico del pastel, el cual representa en porcentaje las técnicas quirúrgicas utilizadas en el instituto desde 2022 a mayo de 2024, donde observamos un predominio de la técnica quirúrgica Espinosa Flores modificada IMPER con un 86%. Ahora hablaremos un poco sobre la fisiopatología. En cuanto a la anatomía del cuello uterino, este tendrá una forma cilíndrica y tendrá en los dos extremos el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, mismos que están comunicados por el conducto endocervical. A su vez, este estará compuesto por tejido conectivo, músculo liso, vasos sanguíneos y fibras elásticas. El cuello uterino es la barrera mecánica ubicada en la parte inferior del útero, mismo que lo mantendrá cerrado durante todo el embarazo.
A medida que el embarazo va creciendo, el cuello uterino debe de resistir las tensiones del tejido generadas por un conjunto complejo de fuerzas en cuanto al peso del embarazo y el crecimiento y la tracción de la pared uterina. El cuello uterino estará formado a su vez por un compuesto de matriz extracelular correspondiente al 90%, mismo que corresponde a colágeno, elastina y proteoglicanos, cuya función es formar el esqueleto y dar la fuerza y elasticidad del mismo. El 10 al 15% restante será un contenido celular, compuesto por fibroblastos, células glandulares, células de músculo liso, células vasculares y células inmunes. Actualmente sabemos que la distribución de las fibras de colágeno alrededor del útero y en el cuello uterino será de manera heterogénea, mismas que variarían a lo largo de todo el canal endocervical. Por ejemplo, en el orificio cervical interno encontraremos una distribución de manera circunferencial, mismo que aparenta presentar una función de esfínter. Es por esto que en algunos estudios se ha descrito que en esta zona del cuello uterino hay un 50-60% de presencia de células de músculo liso, las cuales son de igual forma activas. Con todos estos hallazgos se sugiere que la estructura se correlaciona con la función. En 2009 se realizó un estudio prospectivo en el cual se demostró que fisiológicamente la longitud cervical se mantiene estable entre las 14 y 28 semanas de gestación, presentando un acortamiento fisiológico conforme avanza la edad gestacional, por lo que es de vital importancia tomar en cuenta ambos puntos para establecer un punto de corte. Es por esto que se ha determinado que una longitud cervical de 25 milímetros entre las 20 y 24 semanas de gestación es el punto de corte para detectar hasta un 40% de los casos pretérmino, como podemos observar en el gráfico del lado derecho, a diferencia de un punto de corte de 15 milímetros, el cual únicamente presenta un rango de detección del 20%. En 2016 se realizó un estudio cuyo objetivo fue estudiar la longitud cervical en los embarazos gemelares y su relación con la probabilidad de parto pretérmino, siendo un parteaguas en el control prenatal. Se describieron 4 patrones. El primero fue el cervix estable, con un riesgo de parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación de 11.7%. El segundo patrón fue un patrón de acortamiento rápido y temprano, mismo que confirió el mayor riesgo con un 44.4% de parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación. El patrón número 3 fue el patrón de acortamiento tardío, mismo que representa un riesgo de 20.2%, y por último el patrón 4 de acortamiento temprano con meseta, mismo que representa un riesgo del 14.4%. Ahora hablaremos de la etiología y los factores de la insuficiencia ísmico-cervical. En cuanto a los factores etiológicos, en el grupo de causas congénitas podemos encontrar la exposición intrauterina a dietilestilbestrol, malformaciones uterinas, anormalidades de la colágena, pérdida de la colágena vascular y anormalidades müllerianas. Como causas adquiridas encontramos el antecedente de pérdida de segundo trimestre o parto pretérmino, cirugía uterina con dilatación cervical, conizaciones, laceraciones cervicales y otras cirugías cervicales. En cuanto a la composición del cérvix, se describen niveles bajos de concentración de colágeno cervical, al igual que la alta solubilidad de la misma. Con respecto a los genes raza, se describe la mutación del gen FBN1 y al ser de raza afroamericana, se confiere un riesgo mayor de 1.8 veces. Como etiología proinflamatoria se van a reportar niveles altos de interleucina beta, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 12, proteína 1 quimioatrayente de monocitos y de factor de necrosis tumoral. Por último, clasificando como otros factores, encontraremos los niveles altos de relaxina sérica, síndrome de ovario poliquístico y embarazos múltiples. En la siguiente tabla se reportan la razón de probabilidades de los factores de riesgo relacionados con insuficiencia ísmico-cervical en pacientes mismos, dentro de los cuales destaca el antecedente de 3 o más abortos previos en segundo trimestre con dilatación indolora, representando un incremento de riesgo de hasta 33.5 veces más. De igual forma, destaca el embarazo múltiple con un aumento de riesgo de 7.4 veces y el antecedente de procedimientos quirúrgicos en cervix con un incremento de riesgo de 1.4 veces. En el caso de las pacientes multíparas, destaca de igual forma el antecedente de 3 o más abortos previos en segundo trimestre con dilatación indolora, incrementando el riesgo hasta 5.6 veces. Y también el antecedente de parto pretérmino con un incremento de riesgo de 1.06 veces. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos en cervix como factor de riesgo, podemos observar de acuerdo a la tabla que el procedimiento que confiere un mayor incremento del mismo es la conización con corte frío, incrementando hasta 1.7 veces más el riesgo. De igual forma, es importante que prestemos atención al riesgo de cerclaje en pacientes con conización y al riesgo de parto pretérmino en pacientes que se sometieron a técnicas ablativas con un riesgo del 11.2% en comparación con un riesgo de 7.7% con técnicas no ablativas. En cuanto a la conización como el factor de riesgo, podemos ver que el mismo incrementa de acuerdo a la profundidad de la conización. Si observamos la tabla, podemos ver que el riesgo más alto es de 10.2% con una conización mayor a 20 milímetros. Ahora hablaremos del diagnóstico.
Comenzando con los criterios diagnósticos, podemos definir aquellos por historia clínica como el antecedente de más de una pérdida de segundo trimestre relacionada a dilatación cervical indolora en ausencia de trabajo de parto y o antecedente de cerclaje por dilatación cervical indolora en segundo trimestre. Como criterios diagnósticos en cuanto a manifestaciones clínicas, encontraremos la dilatación cervical indolora de 1 centímetro o la presencia de membranas fetales protruidas, hallazgos que identificaremos al tacto vaginal o especuloscopía entre la semana 16 a 23 de gestación, independientemente del historial de pérdida o parto pretérmino que presente la paciente. Por último, como criterios diagnósticos por ultrasonido, tendremos la longitud cervical menor a 25 milímetros antes de las 24 semanas de gestación, clasificando como cervix corto. En cuanto a estudios de imagen como auxiliares diagnósticos, tendremos la longitud cervical y el uso del índice de consistencia cervical. Como evidencia actual sobre la longitud cervical, les presento el siguiente estudio retrospectivo, cuyo objetivo fue construir tablas de referencia de longitud cervical durante el embarazo basado en medidas longitudinales y evaluar el valor de la longitud cervical después de las 24 semanas de gestación. En cuanto a los resultados, podemos observar que el punto de corte que presentó una mayor área bajo la curva fue el punto de corte menor a 25.5 milímetros, con una sensibilidad del 58.3%, especificidad del 78.3%, valor predictivo positivo de 3.5 y valor predictivo negativo del 99.3%. Concluyendo, que la edad gestacional es el principal predictor de la longitud cervical, seguido de las características maternas y la historia clínica. La medición de la longitud cervical entre las semanas 24 a 35.6 puede mejorar nuestra capacidad para predecir el parto prematuro espontáneo. Conociendo la importancia y la vigencia de la longitud cervical, la misma se convierte en una herramienta necesaria para el obstetra actual. Es por eso que debemos de conocer la manera adecuada y oportuna para realizarla. De acuerdo con la guía CLEAR emitida por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, al realizar la medición correcta de la longitud cervical debemos de cumplir los siguientes puntos. Deberá de ser realizada por un ultrasonido transvaginal con la vejiga materna vacía, ocupando un campo de visión optimizado del 75%. El ancho del labio anterior del cérvix deberá de ser del mismo ancho que el labio posterior. Se deberá de visualizar adecuadamente el orificio cervical interno, al igual que el orificio cervical externo y, en su totalidad, el canal endocervical. De igual forma, los calipers deberán de ser adecuadamente posicionados y se reportará la longitud cervical más corta de 3 mediciones. En cuanto al tamizaje universal, los diferentes colegios recomiendan la medición de longitud cervical como tamizaje entre las 16 y las 24 semanas de gestación en la población general. A manera de resumen, les presento la siguiente tabla en la cual se presentan las diferentes recomendaciones emitidas por las guías internacionales de acuerdo a cada escenario clínico. Posteriormente, en la monografía discutiremos de manera detenida y detallada el algoritmo marcado por la ISUOC en 2022. Dentro de la valoración de la longitud cervical, como hallazgos adicionales, podemos observar la presencia de funneling, el cual se define como la protrusión del saco amniótico hacia la parte superior del canal cervical. Dentro de los hallazgos ultrasonográficos, los mismos pueden ser muy variados. Sin embargo, al observar el primer patrón, que es un patrón en T, podemos concluir que el orificio cervical se encontrará cerrado. En la siguiente imagen se encuentra la apariencia en Y, el cual nos traduce una tunelización pequeña. En la tercera imagen encontramos la apariencia en V, la cual traduce la mayor aproximación al orificio cervical externo. Y por último, en la cuarta imagen, la apariencia en U nos habla de la protrusión de las membranas amnióticas. Dentro de los hallazgos ultrasonográficos que podemos encontrar durante la medición de longitud cervical, igualmente destaca o puede presentarse el sludge, mismo que se define como el material hiperecoico concentrado cerca del orificio cervical interno disperso en la cavidad amniótica. Este estará compuesto por pus, microorganismos y u otras partículas sólidas, mismas que pueden corresponder a la presencia de coágulos, vérmix o meconio. Es importante recordar que al encontrar este hallazgo podemos nosotros sospechar o pensar en la infección intraamniótica y, sobre todo, en el riesgo alto de parto pretérmino que el mismo representa. Como evidencia de la relación entre la presencia de sludge en el líquido amniótico y el riesgo de parto pretérmino, les presento el siguiente artículo, que es una corte retrospectiva, cuyo objetivo fue examinar si la presencia de sludge en líquido amniótico podría incrementar el riesgo de parto pretérmino en mujeres con longitud cervical menor a 25 milímetros. De acuerdo con los resultados, podemos observar que la presencia de sludge incrementa el riesgo hasta 4.8 veces más para parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación, concluyendo que la presencia de sludge en el líquido amniótico es un factor de riesgo independiente para parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación.
En cuanto a la relación del SLOCH y la corioamnionitis, el 81% de las pacientes diagnosticadas con insuficiencia cervical aguda presentarán inflamación intraamniótica y el 8 a 52% de dichas pacientes tendrán infección intraamniótica confirmada por amniocentesis. Por lo que, de acuerdo a la literatura, el 50% de las pacientes con insuficiencia cervical e inflamación intraamniótica tendrán un parto prematuro dentro de los siguientes 7 días. En cuanto a los microorganismos causantes, podemos encontrar el Ureaplasma uralíticum en 46%, Mycoplasma hominis en 31% y Candida albicans en 15%. Ahora les presento esta serie de casos retrospectiva cuyo objetivo es describir el resultado del tratamiento antibiótico en pacientes con insuficiencia ísmico-cervical e infección e inflamación intraamniótica. Se trata de un estudio retrospectivo que evaluó a 12 mujeres en total con un embarazo único, dilatación cervical indolore en segundo trimestre mayor a 1 centímetro, membranas intactas y ausencia de contracciones uterinas, diagnóstico de presencia de inflamación o infección intraamniótica por amniocentesis y tratamiento antibiótico con ceftriaxona, claritromicina y metronidazol durante 7 días. En la tabla de la derecha podemos observar en las columnas que se encuentran a la mitad de la misma los resultados de las pacientes en las cuales hubo una resolución de la infección e inflamación intraamniótica, de los cuales podemos destacar que en ninguna de las pacientes se presentó mortalidad neonatal, siendo la media de edad de resolución de 37.8 y 29.9 respectivamente. Como conclusión, en pacientes con insuficiencia cervical e infección e inflamación intraamniótica, la administración de antibióticos, ceftriaxona, claritromicina y metronidazol fue seguida por la resolución del proceso inflamatorio intraamniótico o infección intraamniótica en el 75% de las pacientes y se asoció con el éxito del tratamiento en alrededor del 60% de los casos. Como segundo estudio de imagen, tenemos la elastrografía, la cual es utilizada para valorar el índice de consistencia cervical, el cual se define como un estimado de la suavidad cervical, calculado como porcentaje basado en la medida por ultrasonido del diámetro antero-posterior del cérvix antes y después de la compresión máxima con el transductor transvaginal. Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula, la cual es la división entre el diámetro antero-posterior del cérvix con compresión máxima, representado por la línea naranja punteada en ambas imágenes, entre el diámetro antero-posterior previo a la compresión. El resultado de la división se multiplicará por 100. Entre mayor sea el número, mayor será la suavidad cervical. Como evidencia de la aplicación del índice de consistencia cervical, les presento el siguiente artículo de cohorte prospectiva, cuyo objetivo fue evaluar el desempeño del índice de consistencia cervical en la predicción de parto pretérmino a realizarse durante el primer trimestre del embarazo. Se evaluó las diferentes áreas bajo la curva para obtener el rendimiento diagnóstico de cada una de las pruebas. Se tomó en cuenta el índice de consistencia cervical, la longitud cervical y la historia de parto pretérmino. Como podemos observar en la tabla, la prueba diagnóstica que obtuvo la mayor área bajo la curva fue el índice de consistencia cervical menor al percentil 10. Es por esto que podemos concluir que se puede utilizar el índice de consistencia cervical durante el primer trimestre de embarazo como una herramienta para prevenir el parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación. Ahora hablaremos del algoritmo de ISUOP, que nos marca cómo actuar ante una paciente con cérvix corto y con insuficiencia ísmico-cervical. El algoritmo divide a las pacientes en 3 escenarios clínicos principales. Comenzaremos hablando de la población general con embarazos únicos. En embarazos únicos, asintomáticos, sin antecedentes de parto pretérmino, se realizará únicamente una medición única de longitud cervical por ultrasonido transvaginal entre las semanas 18 y 24 de gestación. En dado caso de que la longitud cervical sea mayor a 25 milímetros, entonces continuaremos con el control prenatal rutinario. Por el contrario, si tenemos una longitud cervical menor o igual a 25 milímetros, comenzaremos con la aplicación de progesterona vía vaginal diaria hasta la semana 36, dando seguimiento de la misma cada 1 a 2 semanas hasta la semana 24. Si durante el seguimiento del mismo obtenemos una longitud cervical menor a 10 milímetros, entonces deberemos considerar el cerclaje cervical como paso terapéutico a seguir. Pasando al segundo escenario clínico, tenemos las pacientes con antecedente de parto pretérmino. En caso de que se trate de un embarazo único con aborto espontáneo único previo o parto pretérmino entre las semanas 14 y 27 de gestación, consideraremos el inicio de progesterona vaginal diaria de la semana 16 hasta las 36 y la medición de longitud cervical a partir de la semana 14. Por el contrario, si se trata de un embarazo con antecedente de parto pretérmino entre las semanas 28 y 36, de igual forma iniciaremos la progesterona y se realizará un ultrasonido vaginal con longitud cervical a las 16 semanas de gestación. En cualquiera de los dos casos, si la longitud cervical se reporta mayor a 30 milímetros, entonces repetiremos la misma cada 2 semanas hasta la semana 24, mientras esta permanezca estable.
Si se reporta una longitud cervical entre las 26 y 29 milímetros, se repetirá de manera semanal hasta la semana 24 mientras ésta se mantenga estable. Y por último, si la longitud cervical es menor o igual a 25 milímetros, deberemos considerar el cerclaje cervical, mantener higiene vaginal y continuar con la progesterona. Por último, tenemos el tercer escenario clínico mencionado por Lisoc, el cual es el de amenaza de parto pretérmino, mismo que donde la longitud cervical tendrá un papel fundamental para determinar la conducta a seguir. En dado caso de que la paciente se presente con contracciones y dilatación mayor o igual a 3 centímetros, optaremos por un manejo activo, mismo que consiste en el ingreso a hospitalización, tocólisis y administración de corticosteroides. Por el contrario, si la paciente presenta contracciones y dilatación menor a 3 centímetros, realizaremos una medición de longitud cervical. Si la misma se reporta menor a 15 milímetros, entonces daremos un manejo activo. Si se reporta entre 20 a 29 milímetros, haremos exámenes de punto de cuidado, mismos que son la fibronectina fetal, la alfa-1 microglobulina placentaria y la proteína 1 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Si estos se reportan positivos, entonces daremos un manejo activo. Por el contrario, si se reportan negativos, daremos un manejo conservador, al igual que si la longitud cervical es igual o mayor a 30 milímetros. Ahora comenzaremos a hablar del tratamiento. Podemos dividir el tratamiento en dos grandes grupos: el manejo conservador o médico, que abarca la conducta expectante, el uso de progesterona y el pesario cervical, y el segundo grupo sería el de manejo quirúrgico, el cual abarca los cerclajes. Comenzando con el manejo expectante, de acuerdo con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Canadiense, podemos observar que piden que se tome urocultivo y cultivo cervicovaginal en la primera consulta, al igual que se realice longitud cervical cada 7 a 14 días a partir de las 16 semanas de gestación. Suspender el tabaquismo y en embarazos mayores a 23 semanas de gestación, considerar la aplicación del uso de corticoides. En cuanto al manejo con progesterona, recordemos que el cuerpo lúteo será el encargado de producirla hasta la semana 8 de gestación y posteriormente se encargará la placenta, logrando la inhibición de las contracciones del miómetro y desencadenando el trabajo de parto debido a alteraciones de los receptores de la actividad de progesterona. Se han realizado diferentes estudios en los cuales se han establecido que la progesterona disminuye el 50% de riesgo de parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación y reduce de igual forma la muerte perinatal en un 34%. A lo largo de los años, los colegios internacionales han emitido diferentes recomendaciones sobre el uso de la progesterona. Sin embargo, es importante mencionar el cómo y el por qué llegamos hasta las recomendaciones actuales. En 2017, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomendaba el uso de progesterona en gestación única y con antecedente de parto pretérmino espontáneo entre las 20 y las 36.6 semanas de gestación. Se utilizaba la 17-hidroxicaproatoprogesterona a 250 miligramos intramusculares semanales a partir de la semana 16 y hasta la semana 36 o parto, sin poder ser esta cambiada por la progesterona vaginal. Sin embargo, en 2018 se publicó el siguiente estudio, cuyo objetivo fue determinar si la progesterona vaginal prevenía el parto pretérmino y los desenlaces perinatales adversos en embarazos únicos y cérvix corto reportado por ultrasonido durante el segundo trimestre. Como podemos observar en la mitad izquierda de la diapositiva, en el forest plot podemos concluir que hubo una reducción del 38% de riesgo de parto pretérmino antes de las 33 semanas de gestación al utilizar la progesterona vaginal. De igual forma, se observó una reducción de hasta el 53% de riesgo de presentar síndrome de distrés respiratorio, 41% de disminución de riesgo en displasia broncopulmonar y 32% de disminución de riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. Como conclusión, podemos decir que la progesterona vaginal disminuye el riesgo de parto prematuro y mejora los resultados perinatales en gestaciones únicas con cuello uterino corto ecográfico en el segundo trimestre, sin presentar efecto nocivo demostrable sobre el neurodesarrollo infantil. Es por esto que en 2021 el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal emitieron como recomendación el uso de progesterona vaginal a mujeres con gestación única sin antecedentes de parto pretérmino espontáneo y una longitud cervical transvaginal menor a 25 milímetros a las 18 a 22 semanas de gestación. De igual forma, se recomendó su uso para mujeres con gestación única y antecedente de parto pretérmino espontáneo, independientemente de la medición de la longitud cervical. Por último, y para terminar con el recorrido histórico de las recomendaciones de la progesterona, les presento la siguiente revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad de la progesterona vaginal para prevenir el parto pretérmino recurrente y los desenlaces adversos perinatales en embarazos únicos con historia de parto pretérmino. Como podemos observar en el forest plot que tenemos ubicado en la diapositiva, vemos que no hubo una reducción de riesgo estadísticamente significativa, por lo que podemos concluir que no hay una evidencia contundente que apoye el uso de progesterona vaginal
para prevenir los partos pretérminos recurrentes o para mejorar los desenlaces perinatales en embarazos únicos con historia de parto pretérmino. De esta forma llegamos a las recomendaciones actuales emitidas por el Colegio Americano y por la ISOP, las cuales son las siguientes. En embarazo único sin antecedentes, se recomienda la progesterona vaginal si la longitud cervical es menor o igual a 25 milímetros. En embarazo único con antecedentes, se deberá considerar la progesterona vaginal si la longitud cervical es menor o igual a 25 milímetros, siempre teniendo en cuenta como segunda opción terapéutica la colocación de cerclaje. Y en embarazos múltiples por parte del Colegio Americano, no hay información suficiente para emitir una recomendación. En cuanto a las indicaciones por la ISFOP, se recomienda el uso de progesterona vaginal en mujeres asintomáticas con embarazo único, sin parto pretérmino previo y con longitud cervical menor a 25 milímetros antes de las 24 semanas de gestación, desde que se realiza la detección del cérvix corto y hasta las 36 semanas. Continuando con el manejo médico, ahora hablaremos del pesario, mismo que se comenzó a utilizar en 1977. Se describe como un anillo de silicona que rodea el cuello uterino y en teoría el mecanismo de acción del mismo se genera por la alteración del ángulo uterocervical, el desplazamiento del peso del útero grávido, la prevención de la apertura del orificio cervical interno y la protección del tapón de moco cervical. Como evidencia del uso de cerclaje para pacientes con insuficiencia ísmico-cervical, les presento el siguiente ensayo piloto multicéntrico, cuyo objetivo fue comparar el cerclaje cervical y pesario en términos de reducción de nacimientos pretérmino en pacientes con antecedente de parto pretérmino secundario, insuficiencia cervical y con cérvix corto en embarazo actual. Si nos vamos a la tabla de resultados que les presento, podemos observar que no hubo una diferencia en cuanto al principal resultado valorado entre el uso de pesario y cerclaje. Y es por esto que este grupo de investigación localizado en España es el único que ha encontrado estos resultados, concluyendo que el pesario no parece ser menos efectivo que el cerclaje, aunque estos hallazgos necesitan ser confirmados en un ensayo clínico aleatorizado más grande. En contraste con el artículo previo, les presento el siguiente ensayo multicéntrico aleatorizado, cuyo objetivo fue determinar si la colocación del pesario cervical disminuye el riesgo de parto pretérmino o muerte fetal antes de las 37 semanas de gestación entre individuos con cérvix corto. Si observamos los resultados, vemos que no se encontró una diferencia o una disminución del riesgo estadísticamente significativa para prevenir el parto pretérmino. Sin embargo, lo que sí se encontró fue que la muerte fetal o neonatal ocurrió en el 13.3% de las pacientes con pesario y en el 6.8% de las pacientes que recibieron atención habitual. Concluyendo que el pesario cervical en personas que no estaban en trabajo de parto con una gestación única y con una longitud cervical de 20 milímetros o menos, no disminuyó el riesgo de parto prematuro y se asoció con una tasa más alta de mortalidad fetal o neonatal. Ahora, entrando de lleno al tratamiento quirúrgico, debemos de recordar que existen 3 indicaciones principales para la colocación del cerclaje. Está indicado por historia clínica, hallazgo ultrasonográfico y por exploración física. En cuanto al cerclaje indicado por historia clínica, los diferentes colegios recomiendan la colocación del mismo entre las 11 y las 14 semanas de gestación en pacientes con antecedente de pérdidas de embarazo en segundo trimestre o partos pretérmino extremo, variando en el número de los mismos entre cada colegio. En el caso del cerclaje por hallazgo ultrasonográfico, la mayoría de los colegios sugieren su colocación antes de las 24 semanas de gestación, con excepción del Clínic de Barcelona, quien sugiere la misma antes de la semana 26. Los puntos en común que comparten todos los colegios es la indicación por longitud cervical menor a 25 milímetros y el antecedente de parto pretérmino espontáneo con clínica sugerente de insuficiencia ísmico-cervical. Por último, en cuanto al cerclaje por exploración física o de emergencia, el Colegio Americano y Canadiense recomiendan su colocación antes de las 24 semanas de gestación, mientras que el Colegio Inglés lo hace antes de la semana 28 y el Clínic de Barcelona antes de la semana 26. Los puntos en común son la dilatación cervical menor a 4 centímetros y la exposición de las membranas fetales. En cuanto a los requisitos descritos por la Sociedad Canadiense para colocación de un cerclaje, tenemos confirmar la viabilidad por ultrasonido, de exclusión de malformaciones y riesgo elevado de aneuploidías, urocultivo y cultivos cervicovaginales negativos y descartar la presencia de actividad uterina y amenaza de aborto. En cuanto a las contraindicaciones emitidas por el Colegio Inglés, encontramos el trabajo de parto pretérmino activo, el sangrado transvaginal continuo, ruptura prematura de membranas pretérmino, evidencia clínica de coriomiositis, evidencia de compromiso fetal, defecto fetal letal y la muerte fetal. De igual forma, el Clínic de Barcelona nos propone el siguiente checklist, los siguientes puntos a valorar como preparación prequirúrgica en el cerclaje por historia o por hallazgo ultrasonográfico. En cuanto a los laboratorios, deberemos de tomar una biometría hemática y tiempos de coagulación, realizar una evaluación anatómica fetal detallada,
realizar una valoración preanestésica, tener cultivos endocervicales, consentimiento informado firmado, el uso de indometacina y la profilaxis antibiótica. De igual forma, se valorará el esquema de maduración pulmonar si el embarazo es mayor a 23 semanas de gestación. En cuanto a la indometacina, se recomienda la aplicación de la misma de 100 miligramos vía rectal previo al cerclaje. Como profilaxis antibiótica, se recomienda por este colegio la cefazolina 3 gramos IV más metronidazol 500 miligramos IV dosis única. En caso de alergia a penicilina, administraremos tigecyclina 100 miligramos IV más metronidazol 500 miligramos IV dosis única. Pasando ahora a la preparación prequirúrgica para el cerclaje por exploración física o de emergencia, cumpliremos los mismos puntos previamente mencionados, aunque incluiremos en la toma de laboratorios la proteína C reactiva, la valoración de la longitud cervical previo a la colocación del mismo, y se realizará una amniocentesis diagnóstica y administración de antibióticos en dado caso de ser necesario. En este caso, la administración de tocolíticos cambiará. Se administrará indometacina 100 miligramos vía rectal 30 minutos antes del cerclaje y 50 miligramos vía oral cada 6 horas en las siguientes 24 horas post procedimiento. En cuanto a la profilaxis antibiótica previa al procedimiento, esta se mantendrá de la misma forma. Como evidencia del uso de tocolíticos y tratamiento antibiótico perioperatorio, les presento el siguiente estudio de cohorte retrospectiva, cuyo objetivo fue evaluar la latencia gestacional en individuos que no recibieron cefazolina e indometacina perioperatorios después de un cerclaje de emergencia. Si observamos la tabla de la izquierda, podemos observar un incremento del 21% en la latencia posterior a la colocación del cerclaje en las pacientes que se aplicó la cefazolina y la indometacina, concluyendo que el uso perioperatorio de cefazolina e indometacina como profilaxis en un cerclaje de emergencia se asocia con una extensión significativa en la latencia del embarazo sin incrementar la incidencia de corioamnionitis. Ahora, adentrándonos de lleno en la técnica quirúrgica del cerclaje, está descrito en la literatura el uso de cinta de mersilene para la colocación del mismo. Sin embargo, algunos colegios sugieren de igual forma el uso de cinta umbilical de algodón y la sutura prolene de un 0 o mayor. El costo que tiene el mersilene es de 3,643 pesos. Es de poliéster no absorbible, tiene una fuerza tensil sostenida, la cual no presenta cambios y es de calibre de 5 milímetros. Ahora comenzaremos a hablar de las técnicas quirúrgicas de cada uno de los cerclajes. Para comenzar, los vamos a dividir en cerclajes vaginales y cerclaje abdominal. Comenzaremos hablando de la técnica quirúrgica del cerclaje Girod-Karr. Fue descrito por primera vez en 1955 y se utiliza en pacientes con edad gestacional avanzada y modificaciones cervicales importantes. Este cerclaje no se retira y puede dejarse en los embarazos subsecuentes. En cuanto a la técnica quirúrgica, comenzaremos con una disección cortante de la serosa vésico-cervical con posterior disección roma de la misma. Se pinzará y se llevará hacia arriba con el fin de elevar la vejiga y evitar lesiones futuras o fístulas. Como paso número 2, se realiza la inserción de la sutura a través del primer punto, ingresando de anterior a posterior en la cara lateral derecha del cérvix en un radio de las 10 y las 8. El mismo procedimiento se realizará del lado contralateral, iniciando en el radio de las 2 y saliendo en el radio de las 4. Posteriormente se alinearán los cabos y se cortarán las agujas. Se procederá a la aproximación de los mismos realizando un primer nudo con alta tensión para lograr cerrar el cuello uterino. Posteriormente, se realizarán de 3 a 5 nudos más y se cortarán los cabos a 3 centímetros, quedando el nudo en una posición anterior o posterior. Una vez terminado el último nudo, este se ocultará en la disección vésico-cervical realizada al inicio con sutura sintética absorbible en puntos separados. Procederemos a discutir la técnica quirúrgica del cerclaje McDonald. Esta fue descrita en 1957. La ventaja que describe este tipo de cerclaje es la simplicidad de la inserción y extracción de la sutura, conservar su utilidad cuando existe borramiento y se puede realizar con mersilene o prolene. En cuanto a la técnica quirúrgica, el primer punto se dará en la cara anterior del cérvix de izquierda a derecha, segundo punto en la cara lateral derecha de anterior a posterior, tercer punto en la cara posterior del cérvix de derecha a izquierda, cuarto y último punto en la cara lateral izquierda del cérvix de posterior a anterior. Se alinearán los cabos y se cortarán ambas agujas. Posteriormente se darán de 3 a 5 nudos, quedando el mismo en la cara anterior. Ahora discutiremos el cerclaje Espinosa-Flores y sus variantes. El cerclaje Espinosa-Flores fue descrito por primera vez en 1965. La ventaja de esta técnica se define por la sencillez máxima del método, los tiempos anestésicos y operatorios cortos, la escasa hemorragia, la manipulación mínima del cérvix y la facilidad para seccionar la ligadura para el parto. El primer punto se dará en la cara lateral izquierda de posterior a anterior en el radio de las 4 y las 2. Segundo punto en la cara lateral derecha de posterior a anterior en el radio de las 7 y las 10. Se cortarán ambas agujas y se realizarán de 3 a 5 nudos quedando en la cara anterior del cérvix. Ahora comenzaremos a hablar de la técnica Espinosa-Flores modificada, misma que fue descrita en 1978.
La ventaja de esta es evitar la perforación de la cavidad cervicouterina y facilitar la aplicación del punto. El primer punto se dará en la cara lateral izquierda de posterior anterior en el radio de las 4 y las 2. El segundo punto en la cara anterior de izquierda a derecha en el radio de la 1 y las 11. Tercer punto en la cara lateral derecha de posterior anterior en el radio de las 10 y las 8. Y por último se cortarán ambas agujas y se realizarán de 3 a 5 nudos, quedando el mismo en la cara posterior del cérvix. Por último, describiremos la técnica quirúrgica del cerclaje Espinosa Flores modificado. El primer punto se dará en la cara lateral izquierda de posterior anterior. El segundo punto se dará en la cara anterior del cérvix, evitando los vasos paracervicales. El tercer punto lo daremos en la cara lateral derecha de posterior anterior, y por último, el cuarto punto se inserta en el radio de las 7 y sale en el radio de las 5, donde se procederá al corte de las agujas y a la realización de los nudos, donde posteriormente se cortarán los cabos a 2 centímetros de largo para facilitar el retiro del mismo. El nudo quedará lateralizado hacia la izquierda en la cara posterior, como podemos observar en el video. Por último, hablaremos del cerclaje abdominal con la técnica Benzo, mismo que fue descrito en 1965. Se recomienda en casos de cérvix acortado congénitamente o por amputación, así como en el caso de 2 cerclajes cervicales previos fallidos y conizaciones cervicales amplias o extensas. Como paso número 1, se realizará una laparotomía y disección de la vejiga con repliegue del peritoneo en sentido transversal inferior hasta identificar el istmo uterino. Paso número 2, se eleva el útero con suavidad para visualizar el segmento. Se identificarán los vasos uterinos a nivel del istmo y por el espacio vascular que quede entre los mismos, se pasará la aguja medial a los vasos de adelante hacia atrás, introduciendo la cinta de Mersilene de 5 milímetros, misma que se coloca sobre el peritoneo posterior a nivel de los ligamentos uterosacros. Como tercer paso, se anudará en la cara posterior y se seccionará 3 centímetros del nudo y se suturarán los extremos cortados con material no absorbible. Por último, se cierra la laparotomía por capas sin consideraciones especiales. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar posterior a un cerclaje, se puede presentar la lesión vesical, trauma cervical, ruptura prematura de membranas, sangrado excesivo, fistulización y la laceración cervical postparto. Una vez discutidas todas las opciones terapéuticas que tenemos, la verdadera pregunta que queda al aire ¿es mejor utilizar la combinación de ellas o utilizar una de manera aislada? Es por eso que les presento la siguiente revisión sistemática de 2023, cuyo objetivo fue determinar la eficacia del tratamiento combinado de cerclaje y progesterona vaginal en la prevención de parto pretérmino. En cuanto a los resultados, podemos observar que hubo una disminución significativa en cuanto a la reducción de riesgo en parto pretérmino, al utilizar la terapia combinada versus el cerclaje aislado. La mayor reducción se observó en un 66% en el nacimiento previo a las 32 semanas de gestación. De igual forma, disminuyó el riesgo de mortalidad neonatal en un 76%. Al evaluar la terapia combinada versus la progesterona, podemos observar que se obtuvieron resultados similares. Lo único diferente aquí fue que en el nacimiento previo a las 34 semanas de gestación no se encontró una reducción de riesgo significativa. Y en cuanto a la reducción de la mortalidad neonatal, la misma fue del 60%. Como conclusión, la terapia combinada se asoció con un menor riesgo de parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación y una disminución significativa de mortalidad neonatal en terapia combinada en comparación a ambos grupos comparativos. Sin embargo, es importante destacar que para utilizar esta medida debemos de tener más ensayos clínicos aleatorizados y mayor evidencia la cual lo respalde. Con respecto a las nuevas opciones terapéuticas, les presento el siguiente estudio prospectivo, cuyo objetivo fue examinar la seguridad y viabilidad del dispositivo Lioness, un novedoso sistema de soporte cervical diseñado para retrasar y prevenir el parto prematuro entre mujeres con riesgo de parto pretérmino espontáneo. Se evaluaron 14 mujeres en las cuales se les colocó este dispositivo, mismo que se coloca de manera medial y alrededor de toda la circunferencia cervical. El desenlace primario valorado fue la evaluación de efectos adversos serios por la colocación del dispositivo, mismo que no presentó ninguna de las 14 pacientes evaluadas. Esto lo que se puede traducir en una posible terapéutica posterior a que se hagan varios ensayos clínicos después del mismo. En cuanto al seguimiento, los diferentes colegios recomiendan el retiro del cerclaje electivo entre la semana 36 a 38 de gestación y como indicaciones absolutas de retiro del mismo, el Colegio Canadiense nos recomienda ante el trabajo de parto, ruptura prematura de membranas mayor a 48 horas, luxación e infección e inflamación intramniótica, el retiro absoluto del mismo. Si la paciente llega a presentar ruptura prematura de membranas con el cerclaje colocado, el Clínic de Barcelona recomienda mantener el cerclaje in situ si no existe cambio clínico o analítico que sugiere infección hasta la semana 34.
Por el contrario, el colegio inglés y el canadiense, si se trata de un embarazo entre 24 y 34 semanas sin evidencia de infección o trabajo de parto, se podrá retirar el cerclaje en las siguientes 48 horas. Y por último, el colegio americano nos explica que no se puede emitir una recomendación. Sin embargo, en dado caso de continuar con cerclaje, indica no administrar antibiótico-terapia de forma prolongada. Como conclusiones de la monografía, tenemos que el diagnóstico de la insuficiencia ísmico-cervical es 100% clínico. La etiología de la patología es multifactorial, lo cual hace que su manejo sea de alta complejidad. Es de vital importancia realizar un adecuado tamizaje y seguimiento acorde al escenario clínico de cada paciente. Se debe determinar el tratamiento adecuado, ya sea quirúrgico o médico, al evaluar los antecedentes, la exploración física y hallazgos ultrasonográficos. Al conocer las diferentes técnicas quirúrgicas, tendremos más herramientas para brindar una mejor atención a nuestras pacientes y es muy importante que abordemos correctamente a las pacientes e individualizar cada escenario clínico. Gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el próximo seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.